dice de la manera siguiente. Leemos Apocalipsis capítulo 3, versículos 12 y 13. Apocalipsis capítulo 3, versículos 12 y 13 dice así: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a tratar la primera parte de este tema, su nombre nuevo. Su nombre nuevo. Vamos parte por parte debido a que esto es muy interesante, tratándose de que estamos viendo el perfil de la iglesia salva. Por ello es importante. Estamos mirando, o sea, qué significa cada cosa. Si significó en su tiempo para la iglesia de Filadelfia, tiene que significar lo mismo para la iglesia de estos últimos días. La iglesia de la última generación, que es la que será testigo ocular, testigo presencial del glorioso arrebatamiento. Imagínese usted nada más que eso. Entonces, por ello la importancia de que entendamos cada una de las cosas que se hablaron o que el Señor Jesús le comunicó a la iglesia de Filadelfia. Ya vimos en detalle cada una de esas cosas y seguimos viendo aún. Al que venciere, ya lo vimos. Yo le haré columna en el templo de Dios, ya lo vimos, nunca más saldrá de allí, explicamos eso también. Y escribiré en él el nombre de mi Dios, tocamos dos temas con relación a eso. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, bueno, pues habrá allí una experiencia preciosa en la Nueva Jerusalén, en la nueva ciudad de Dios. Y también dice, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Está hablando el Señor Jesús, mi nombre nuevo. Por eso el tema es su nombre nuevo. Es la primera parte. Y para poder entrar a contemplar este tema, otra vez volvemos a que el Señor supo llegar al punto en donde la gente en Filadelfia, la gente de Asia proconsular, pudiera entenderle. O sea, el Señor no le habló de algo que el pueblo se quedara, como decimos comúnmente, se quedara volando, se quedara en la luna, sino que les habló de cosas que ellos precisaban dentro de su bagaje cultural, dentro de su conocimiento. Entonces, es igual como hoy nos habla el Señor. Hay diferentes medios, diferentes ejemplos. En ocasiones sí uno tiene que pedirle al Señor entendimiento y sabiduría. Dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará en abundancia y sin reproche. O sea, si usted pide para interpretar la palabra, para saber la palabra, el Señor no le va a decir, ¿y para qué me estás pidiendo sabiduría? Él sabe que usted está pidiendo sabiduría para entender su palabra, y no hay nada mejor que eso, entender la palabra de Dios. Muy bien, entonces, este asunto de un nombre nuevo, por favor entiéndalo. La gente en Asia proconsular, específicamente los de la ciudad de Filadelfia, conocían perfectamente qué significaba cambiar de nombre, qué significaba un nombre nuevo. Ahora le diré por qué. En la historia de Filadelfia, de la ciudad de Filadelfia, donde se encontraba la iglesia del Señor ahí en Filadelfia, ellos conocían muy bien sobre esto, y lo que el Señor les dijo a ellos concuerda con su historia. ¿Sabe por qué? Porque por lo menos la historia nos habla de un potente terremoto que en el año 17 después de Cristo devastó a la ciudad de una forma terrible. Y en ese tiempo el emperador romano era Tiberio, y dice la historia que fue muy generoso con la ciudad de Filadelfia y les eximió de impuestos, les dio dinero para la reconstrucción. El hombre estuvo muy atento a esa necesidad de la ciudad de Filadelfia. Y entonces las autoridades y la ciudadanía de Filadelfia, de la ciudad de Filadelfia, en agradecimiento, oiga esto,
Entendieron ellos que había que agradecérselo al emperador porque les atendió, les tendió la mano, y entonces dijeron, vamos a cambiar el nombre de la ciudad. Ya no se va a llamar Filadelfia, sino que se va a llamar Neo Cesarea. Neo Cesarea, que quiere decir la nueva ciudad del César. Esto es en honor al emperador Augusto César. Entonces todo esto necesitamos entender. ¿Por qué el Señor les dijo? Y miren, también en Apocalipsis les dice, yo voy a hacer que ustedes conozcan mi nombre nuevo. Escribiré en ustedes mi nombre nuevo. Esto lo sabían ellos, lo sabían perfectamente. Entonces por eso es que les dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, hablándoles que escribirá su nombre nuevo. Porque la iglesia de Filadelfia, por supuesto que estaban y se movían, vivían dentro de la sociedad que poblaba esa ciudad, que formaba esa ciudad, y que ellos sabían de conocer, de cambiarse el nombre. Por eso les habla de esa forma. La ciudad de Filadelfia entonces cambia de nombre y se viene a llamar Neo Cesarea, que quiere decir la nueva ciudad del César. Usted dirá, bueno, hermano, ¿y para qué nos habla eso? Estamos hablando de que hay ciertas herramientas para hacer entendible la palabra de Dios. Si no, no vamos a entender esto. Y como le vuelvo a reiterar, el Señor Jesús en esta carta usó una experiencia de la que era conocedora la ciudad de Filadelfia, y por ende los miembros de la iglesia, de su iglesia, ahí en esa ciudad de Filadelfia. Entonces ellos sabían, cuando les habló de que escribiría su nombre nuevo, ellos lo entendieron porque dijeron, oh, va a haber un cambio de nombre. Ellos lo sabían porque así su historia lo registraba también. Entonces también hubo un tiempo cuando el emperador Vespasiano los trató muy bien. Cuando a él le tocó gobernar el imperio, los trató re bien, y ellos en agradecimiento al buen trato de este emperador cambiaron su nombre, y ya no se llamó ni Filadelfia ni Neo Cesarea, sino que se llamó la ciudad de Flavia. ¿Por qué? Porque dentro de la historia se dice que el patronímico del emperador era Flavio Vespasiano. Entonces la ciudad naturalmente llevaba el nombre de la ciudad, tenía que ser un nombre femenino, y por eso, si el patronímico del emperador era Flavio, a la ciudad le pusieron Flavia. Por favor, vea que la historia tiene que ver con lo que el Señor Jesús les dijo, les prometió a los de la iglesia de Filadelfia. Entonces esto es muy interesante. Es interesante porque ellos lo sabían muy bien. Por supuesto, también la historia reconoce que este cambio de nombres como que fue solamente un tiempo, entre tanto que durara tal vez el reinado de cada uno de estos emperadores, pero que luego volvió a su nombre original de Filadelfia. Pero la historia juega con este punto de vista con que el Señor se dirige a ellos para hacerles ver, oiga, que en la eternidad los salvos, los que lleguemos a estar con el Señor, conoceremos su nombre nuevo. Esto es un misterio, esto es algo glorioso, esto es algo precioso. Así que, hermanito, vamos a ver a continuación el desfile de la información que nos da la misma palabra, la misma Biblia, con relación a lo que estamos tocando. Entonces, ya dijimos que este nombre nuevo tiene que ver con la experiencia histórica de la ciudad de Filadelfia, debido a no solamente muchos terremotos, sino que la historia fija que fue en el año 17 después de Cristo que la devastó, y que hubo necesidad de la mano ayudadora económicamente de el emperador Tiberio, y sucesivamente de Vespasiano. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estamos mirando aquí, el Señor Jesús marcará a sus fieles servidores con su nombre nuevo. Marcará a sus fieles seguidores con su nombre
nuevo. Oiga eso, su nombre nuevo. Y aquí vamos a entrar a un detalle muy hermoso. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 12. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 12. Aquí estamos hablando, acuérdense, las columnas tendrían el nombre de la persona que entró para ser parte del templo, en el templo, perdón. Ahora, en los cristianos se marcará el nombre nuevo del Señor Jesús. Apocalipsis 19, 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí hay muchas cosas que tenemos que observar. Quizá una de ellas que tiene que ser un punto resaltante en nuestro tema es cuando leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo, creo que es el capítulo 6, en donde está hablando de los 4 jinetes, el desfile de los 4 jinetes. El primero de ellos es el que aparece, el caballo montando el caballo blanco, y el que viene sobre él, el que viene cabalgando, pues es un personaje, trae en sus manos un arco sin flechas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se ha llegado, muchos tienen la corriente, la creencia de que el que sale allí es el Señor Jesús. Y yo quiero decirle que es un poco comprometedor decir que es el Señor Jesús, porque hay una serie de situaciones escatológicas que hay que observar ahí. Por ejemplo, si no es el Señor Jesús, es el anticristo, por cuanto viene con el arco, para lanzar flechas, pero no trae las flechas. Entonces eso, en cuestiones escatológicas, se interpreta como diplomacia, o sea, con el poder de convencimiento, el poder de convocatoria a las multitudes, se hará del poder, y para luego, por supuesto, llegar a hacer lo que dice la Escritura. Mire, este no es el tema de hoy, pero estoy entrando para refrescar un poco la idea, porque estamos tratando aquí en el capítulo 19, y aquí aparece, dice, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Aquí sí es el Señor Jesús. Aquí sí es el Señor Jesús. Allá solo se dice que es un personaje que trae un arco sin flechas, y que viene para vencer, viene venciendo o para vencer, viene a pelear, en otras palabras, de cierta forma para apoderarse del poder con su diplomacia. A eso viene. En cambio, el Señor Jesús, usted ve que Él aparece precisamente ya como rey. Él no viene para ser rey. Él ya es Rey de Reyes, dice, desde Apocalipsis 1 en adelante empieza a establecerse quién es Jesús: Rey de Reyes y Señor de Señores, el principio y el fin, el alfa y la omega. Solo ahí imagínese usted. El anticristo no. El anticristo va a necesitar de una serie de movimientos conjuntamente con la bestia. El falso profeta va a necesitar un sinfín de, vamos a decir, de trampas, de engaño, de artimañas, para poderse hacer del poder mundial y poder de esa forma llevar a cabo el sueño más caro del diablo, que es gobernar al mundo entero. Pero bendito sea el Señor, la iglesia jamás será gobernada por Satanás. Bendito sea Dios por ello. Entonces aquí veamos esto, Apocalipsis 19, 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto. Se abrió el cielo, está apareciendo nuestro Señor, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Tenía un nombre escrito
que ninguno conocía sino él mismo. Entonces, también sirve para que entendamos, porque tristemente en ocasiones la gente entra en detalles y queremos hacer hablar la Biblia, retorcemos el versículo para que diga que sí, que diga mi punto, que así es y se acabó. Retuerzo el pasaje y tiene que decir lo que yo pienso. Es un error. Bien se dice que es mejor donde la Biblia guarda silencio, es mejor que el expositor guarde silencio también. Donde la Biblia grita una verdad, es ahí donde el expositor debe alzar su voz. Bien le dijo el Señor a Isaías, alza tu voz en cuello, súbete a un monte alto, anunciadora de Sión, grita, dile a la gente que su vida es como la flor del campo. Y si usted lee Isaías 40, el profeta preguntó y dijo, Señor, ¿y qué voy a decir? Bueno, no te inventes nada, di lo que yo te voy a decir, que toda carne es como la hierba del campo. Hoy florece y mañana no es. Tenga dinero, no tenga dinero, tenga preparación, no tenga ninguna preparación, igual. Nadie tendrá el privilegio de extender la vida cuando le llegue el momento. Entonces todo esto lo vemos nosotros reflejado aquí en la palabra bendita de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. No se puede especular, no se puede añadir, no es bueno que uno de cierta forma exponga lo que tal vez no hay ningún asidero bíblico, no hay fundamento bíblico y que se esté diciendo. Es muy peligroso eso. Entonces, escuche, el pasaje de Apocalipsis 19, 11 y 12 cierra las puertas a la especulación con relación al nombre nuevo del Cordero. Sin embargo, lo importante es que en los salmos, los fieles servidores llevarán la señal que muestre que le pertenecen a Él y que su victoria será la victoria de ellos. Entonces el texto sugiere una experiencia nueva que los salvos tendrán ahí con el Señor, ya en la eternidad. Escúchame bien, empezamos aquí un punto muy interesante de este asunto de que su nombre nuevo se escribirá en nosotros, su nombre nuevo. Oiga eso, será una experiencia sin igual, será algo bien precioso, será algo que no tiene explicación por el momento, porque aquí dice que nadie conocía sino Él mismo. Hasta el momento, solo Él sabe ese nombre, nosotros no, y no podemos especular. No nos da margen la Biblia a especular. O yo creo que el nombre va a ser así, o yo creo que así por el hebreo, por el griego, por lo que usted crea, lo que usted quiera. No, hermano, no hay lugar para eso. Su nombre nuevo, solo Él lo conocía. Dice que nadie más conocía ese nombre. Muy bien, entonces empecemos. Si hay un nombre nuevo escrito, Él da a conocer su nombre nuevo a los que están con Él ahí, en la salvación eterna, en la vida eterna. Entonces traerá esto una experiencia gloriosa para los cristianos, para los salvos. Será glorioso, será maravilloso eso. Leamos Romanos 8:18. Romanos capítulo 8 versículo 18. Aquí hay algo muy interesante. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Oiga eso. Otra vez, Romanos 8:18. Cuando estemos allá con el Señor, por favor comprenda, otra vez lo vuelvo a decir, aquí en la tierra no podemos pretender, hermanito. Si la iglesia empieza a equivocar su misión, si el liderazgo de la iglesia de Cristo en esta tierra empieza a equivocar su oficio, el llamado por el cual el Señor la tiene en esta tierra, y empezamos a decir que es aquí donde tenemos que vivir como hijos del rey y que no tenemos que enfermarnos y que aquí es lo mejor, etcétera, etcétera, se equivocó de misión quien exponga eso. Está claro aquí. Otra vez, lea conmigo y no permita
que le engañemos, pero ni que otros le engañen también. Romanos 8:18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo ¿qué? Presente. Pero hermano, hoy que somos cristianos, ahí lo dice. Las aflicciones del tiempo presente. Estas aflicciones que estamos viviendo no son comparables con la gloria venidera. Oiga, lo mejor es en el futuro. Para la iglesia lo mejor es en el futuro. Si nosotros enseñamos, y sabe que a esto se le conoce como el mensaje humanista, el mensaje almático, en donde, no sé, hay que usar la mercadotecnia, hay que usar las palabras bonitas, hay que usar la motivación. Ya no es preparación para la iglesia, sino motivación. Al que está triste, hagamos algo para que no esté triste. Al que esté enfermo, pues no sé, hay que hacer algo para levantarlo de allí, y no importa aunque se pierda, aunque se vaya al tormento eterno, pero que goce la vida, que goce aquí. Ese es el punto. Ese es el punto. Y no es así. Entonces la iglesia equivoca su llamado, equivoca su función, equivoca su misión cuando empieza a traer palabra que despierte esperanza terrenal. Y no es así. Oiga lo que aquí dice. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Y le está hablando a la iglesia. Le está hablando a los cristianos. Los cristianos todavía se enferman. Los cristianos todavía se entristecen. Los cristianos todavía en ocasiones sienten soledad. Los cristianos en ocasiones van a atravesar el desierto de las penurias, el desierto de las privaciones, el desierto de cualquier otra índole. Incluso un hermano que pudiera estar bendecido materialmente, pero usted no sabe si espiritual o moralmente está atravesando un desierto. Usted no sabe eso. Entonces todo esto tenemos que entenderlo. Esta vida, en este momento, no es para que gocemos de lo mejor. No, mire, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se puede comparar a lo que viene, a la gloria venidera. A la gloria venidera, al que nos lanzará la experiencia de estar con el Señor y de pronto recibir el sello de su nombre nuevo. Perdone, pero aquí encontramos nosotros una pared y decimos, ¿qué habrá del otro lado? No podemos especular, no tenemos que especular, solo decir, Señor. Es decir, que lo que viene es algo tremendo, es algo especial. No hay ni palabras, nadie conoce ese nombre nuevo, solo el Señor. Imagínense qué gloria, qué bendición. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros ha de manifestarse. En usted. Usted y yo tendremos una experiencia sin igual. Una experiencia que el día de hoy, si no lo entendemos, no pecamos. Pero vivimos con esa expectación porque dice Hebreos capítulo 11, que los héroes de la fe, por fe dice, no recibieron lo que se les había prometido, la eternidad. Pero en cambio lo saludaron de lejos, que quiere decir, no sabemos qué hay del otro lado de esta gran pared. Lo que sabemos es que es algo glorioso, es algo precioso. Usted puede estudiar capítulo 11 de Hebreos, en los últimos versículos, en donde el Señor viene exponiendo. No recibieron lo que se les había prometido, pero en cambio por fe lo saludaron la patria celestial, saludaron este hecho que estamos leyendo, en donde el nombre del Señor, el nombre nuevo del Señor será inscrito. Hermano, esto será glorioso. Perdónenme porque yo no lo puedo explicar. Nadie ha vivido ya eso. Nadie ha vivido esto. Nadie ha vivido esto. Entonces está en el futuro eterno. Puede empezar mañana, puede empezar hoy en la noche, no lo sé. Cuando el Señor nos meta a la eternidad, nos lleve a la eternidad. Entonces comprendamos y entendamos lo que el Señor
nos está diciendo. La Biblia está hablando del futuro, está hablando del otro lado, no está hablando de ahora. Por ello le digo, quizá es bueno recalcar esto. ¿Cuántos hermanitos no quieren escuchar un mensaje de preparación? Estaba yo, les dije en mensajes pasados, me ha tocado que investigar sobre lo que es el otro evangelio que Pablo habló en Gálatas, el evangelio de la serpiente expuesto desde Génesis 3 en adelante, donde Dios dijo morirás por esto, y la serpiente, el diablo, dijo no morirán. Entonces Dios dice esto es pecado y el diablo dice no, esto no es pecado. Entonces está la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. La iglesia de Filadelfia recibe el mensaje del único Dios verdadero, y la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, recibe el evangelio almático, el evangelio del pan, el evangelio materialista, el evangelio del dinero, el evangelio de la serpiente. Es peligroso eso. Pero escuche los datos que eso arroja. Dice que la exposición de un evangelio en el que, en lugar de predicar esto, las aflicciones del tiempo presente, prepara a tu pueblo, prepara a tu familia, dile que los últimos días serán terribles en esta tierra. Antes que el Señor venga, esto nos va a preparar a todos. Esto debe ya estarnos preparando, si no es que debemos de estar listos ya. Pero hay que hablar esto, es una gran verdad. ¿Sabe por qué? Porque el no exponer esto, el cambiar el texto y decir, hermanos, pues aquí el Señor va a ponernos un Edén, las cosas van a mejorar, todo va a estar bien, bendito Dios, todo volverá a la normalidad. Es un poco comprometedor si lo vemos a la luz de la Escritura. A menos que el Señor se vaya a tardar todavía un poco más, escuche, a menos. Pero eso no lo sabe usted ni lo sé yo. Lo único que sabemos es que las señales nos dicen que el Señor pronto viene. Eso es todo. Entonces, si empezamos a decir, cambiamos Romanos 8:18 y decimos, mire, será un tiempo de gloria, todas las ciudades van a ser cristianizadas, los presidentes serán cristianos, etcétera, etcétera, y empezamos a bajar las estrellas acá. Esta gente lo cree, lo recibe. Bueno, si eso va a estar bonito, pues yo, ¿qué hago? Pues levanta la mano y ya. Muy bien, yo levanto la mano. ¿Qué? ¿Soy cristiano? Sí, ya eres cristiano. Dice un estudio muy serio, dice que de 100, oiga esto, escuchen bien, de 100 personas que reciben este tipo de evangelio, pudieron haber nacido en una iglesia en donde el pastor no se atreve a exponer la verdad. Entonces va a predicar un mensaje almático, un mensaje humanista se le llama, porque trata solo con la humanidad, solo con lo acá. Tienes que estar bien. Si tienes un callo, ven para acá, vamos a orar por ti hasta que se desaparezca el callo. ¿Pero de qué sirve eso si no desaparece el pecado en su corazón? Usted me está entendiendo. Entonces, si 100 personas se convierten, predico un mensaje almático, un mensaje humanista, y vienen 100 y se entregan, oigan lo que digo. Existe un dato que entre el 80, más bien 80 o 90 de esas personas se van a iglesias apóstatas. O sea que estamos contribuyendo con un mensaje así. Estamos contribuyendo con 80 o 90 elementos, almas, para hacer crecer la iglesia del anticristo, los apóstatas. Es una cosa terrible, es algo tremendo. Entonces estamos enfrentando una situación tremenda porque no exponemos lo que el Señor dijo. Pero mire la expectativa con la cual la iglesia fiel espera a su Señor. Las cosas, las aflicciones de este tiempo presente, este dolor, esta enfermedad que tengo, este problema que tengo, esta situación económica que estoy atravesando, este dolor que tengo, etcétera, etcétera, cuánto problema, cuánta cosa que estoy atravesando en este tiempo presente, no se puede comparar con la gloria venidera que en mí se ha de manifestar. Será una experiencia nueva, una experiencia tremenda. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Mira lo que dice aquí.
Primera de Juan no es el Evangelio según Juan, es en las 3 epístolas que están antes de Judas. De Apocalipsis está de último, luego está Judas detrás de Apocalipsis y luego detrás de Judas está primera, segunda y tercera de Juan. Pues busquen la primera epístola, capítulo 3, versículo 2. Oiga lo que dice: amados, ahora somos hijos de Dios, ahora, tiempo presente. Gozamos, hablamos en lenguas, tenemos visiones y revelaciones, oímos la voz de Dios y leemos su palabra, gozamos de esa unción gloriosa que está sobre nosotros. Hay poder de Dios en nuestra vida y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oiga eso, no se ha manifestado lo que hemos de ser, a pesar de que tenemos esas experiencias espirituales. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor aparezca y se muestre tal como Él es y le veamos nosotros cara a cara, oiga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por favor, comprenda eso, tal como Él es, le veremos. Nuestros cuerpos serán un cuerpo glorificado semejante al de Él. Semejante al de Él. Mire qué gloriosa bendición, porque dice que nuestros cuerpos serán como el de los ángeles. Serán como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Pero hablando en cuanto a Cristo, Él dice, bueno, no van a ser como Él, pero van a ser semejantes a Él. Esto es tan precioso. Entonces imagínense, hermanito, solo imaginémonos eso. Llegar a pensar eso solamente, uno dice, va a ser una experiencia gloriosa, va a ser una experiencia pero profunda. Hoy no lo entendemos de este lado, no lo entendemos. Aún el que tiene una visión y el que ha escuchado audiblemente la voz del Señor o en su espíritu ha tenido un encuentro con el Señor. Pero aquí la Biblia dice que ni aun eso se puede comparar con lo que viene. Cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Eso está en el futuro eterno. En este momento, usted que está llorando, usted que tiene problemas, usted que sufre, tiene angustias, el estrés de la situación, las cargas, las preocupaciones, las enfermedades, los dolores. ¿Y cuánto podemos mencionar? ¿Cuánto? El ser humano está siendo sobrecargado con tantas cosas. Pero la buena noticia es esta: soporte un poco más. Manténgase en el camino del Señor, porque lo que viene es algo especial. Es algo que ahora, como le dije hace ratos, si usted y yo no lo entendemos, Dios no nos lo va a tomar como que estamos pecando, porque dice que nadie conocía ese nombre hasta que se llegó el momento. Entonces, eso es para la eternidad. Cuando abandonemos estos cuerpos que todavía se corrompen, que todavía tienen manifestaciones, que como dijo Pablo, ¿qué será que lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer, eso hago? Son manifestaciones de la naturaleza caída todavía. Este cuerpo es afectado por eso, entre tanto que estamos aquí. Aún los hombres santos de Dios. Por eso quedó el ejemplo de Elías. Acababa de orar, de pedirle a Dios que cayera fuego del cielo, y sí cayó fuego del cielo. Sin embargo, dice la Escritura que a los 2 días él estaba diciendo, Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres, ni mis hermanos. Quítame la vida, Señor. Y la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso de su tiempo. Y sin embargo su espíritu, dice la Biblia en Deuteronomio, se rebeló y le costó no entrar a la tierra prometida, etcétera, etcétera, etcétera. Otros personajes que se ve su lado flaco,
Porque entre tanto que estamos todos los humanos en esta tierra, muy siervos, muy usados por Dios podemos ser. Errores siempre los tendremos. Bueno, entonces doblemos esta página y mejor proyectémonos a lo eterno, a lo que viene, el estado de perfección, en donde realmente sí tendremos la bendición de parte de Dios. Por favor, reciba palabras de consuelo, palabras de ánimo en este momento. Si usted está sufriendo, yo quiero entregar una palabra en el nombre del Señor. Hay cristianos que Dios tiene un propósito, y nosotros lo hemos visto. Cuando Dios tiene un propósito con esos cristianos y viene una enfermedad sobre su vida, no se mueren si Dios tiene un propósito con ellos o con ellas. Pero el consejo aquí es, entre tanto, en este tiempo presente, ocúpese, proyéctese en hacer la obra de Dios, y cuando el Señor lo levante o la levante, por favor no vuelva a lo mismo. Porque el Señor, cuando sanó a la gente, le decía: mira, vete a tu casa y no peques más para que no te venga algo peor. Eso es lo que hoy no se le enseña al enfermo. Si lo sana el Señor, lo sana y lo sana y lo sana cada día, pero la gente no aprende a que después de recibir una bendición, un milagro de Dios, la vida de uno tiene que cambiar por siempre. Los cambios son marcados. La responsabilidad crece con cada milagro, con cada oportunidad que Dios te sana, Él te opera, Él te levanta, te guarda de la muerte, etcétera, etcétera. Hay ahí un compromiso con Dios. Aprendamos eso. Entonces, si hay alguien que está enfermo, Dios va a hablarle a su ser interior y le va a decir: no te voy a llevar todavía, estoy provocando en ti a que levantes tus manos y digas: Señor, me rindo, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Por dónde empiezo, Señor? Viene un tiempo, y los siervos de Dios lo sabemos bien, todos lo sabemos. Si Dios nos concede una oportunidad para volver al ruedo, para volver a la iglesia, quiero decir, para volver a congregarnos, oiga lo que le digo, probablemente no será por mucho tiempo. Una ventana de oportunidad nos dará Dios y se va a requerir. Entonces se cumplirá lo que dijo Pablo en 1 Corintios o 2 Corintios 9, donde él dice: corred, corran pues, corran para ganar. En un estadio todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Entonces exhorta y dice: corred pues vosotros para ganar. No estén corriendo por molestar. No sean cristianos porque les gusta el canto, porque les gusta esa misión, esa iglesia. Hay que correr para llegar con una meta establecida. Entonces vamos a tener que entrarle fuerte. La iglesia va a requerir manos fuertes, corazones disponibles, 100%. Un ejército listo para correr, listo para llevar a cabo la obra de Dios. Se acabarán los gustos, se acabarán los malos testimonios de los ministros. Dios se va a proveer de gente con los quilates necesarios en cuanto a su testimonio, para que la palabra llegue a los corazones. Entregar, correr para alcanzar a la gente. Yo creo que para algo el Señor nos está preparando. Ahora, escuche. Punto número 1. En la eternidad, el cristiano salvo disfrutará de un nuevo concepto de Dios. Un nuevo concepto. Por eso Job dijo: de oídas que había oído. Del capítulo 42 hacia atrás, usted lee a Job, siempre él, está hablando de que si ha visto a Dios. Dice: cuando veo las nubes apenas son el polvo de sus pies. Nosotros tenemos una leve idea, una leve pincelada de lo que es Dios.
Pero él luego dice, cuando tienen experiencia real con Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es el prototipo de la iglesia, de lo que el Señor dijo. Tendrán una bendición, tendrán una oportunidad, un nuevo concepto de Dios, por supuesto, estando ya con Él, estando ya en su gloria eterna. No vamos a andar como hoy. No va a estar usted diciendo, mira, Señor, me voy a mi apartamento, tengo sueño, voy a ir a descansar, voy a ir a dormir. O estoy triste, o estoy preocupado. Acuérdese que la Escritura dice que no habrá tristeza, ni dolor, no habrá lágrimas, ni necesidad de sol, ni de luna. O no, esto está tremendo. Entonces, en la eternidad del cristiano, los salvos, tendremos un nuevo concepto de Dios. No se preocupe ahora. Si nunca ha tenido una visión, si nunca usted ha escuchado una voz audible, si nunca ha tenido una experiencia extraordinaria, entonces usted hoy puede decir, Señor, de oídas te escucho, por fe creo en ti. Pero cuando se llegue el momento, imagínese, tendrá usted un nuevo concepto de Dios. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a leer lo que dice el Señor acá. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice de la manera siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estaba hablando Pablo de la experiencia de recibir a Cristo. Si solo aquí, imagínese usted, solo aquí sucede eso, nuestra cultura se ve afectada para bien al recibir a Cristo. Nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, todas nuestras áreas como seres humanos se ven afectadas para bien con el solo hecho de recibir a Cristo aquí en la tierra. Otra vez vuelvo a Hebreos 11, donde la Biblia dice que aquellos héroes de la fe eran tan santos, tan dedicados a Dios, que la Biblia dice que Dios no se avergonzó nunca de que ellos levantaran sus manos y le llamaran a Él Dios, Dios mío. Él nunca se avergonzó y dijo, claro que soy tu Dios. La gente tan santa, imagínense aquí en la tierra. ¿Y qué será? ¿Cuál será la experiencia? ¿Cuál será el concepto cuando estemos directamente ya con el Señor? Le voy a leer la última por hoy y mañana continuaremos con este tema. Apocalipsis 21, 5 al 7. Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 al 7. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto ya en la eternidad. Yo seré su Dios en ese aspecto, como lo venimos mirando, cuando Dios, cuando nuestro Señor Jesús se descubra totalmente ante nosotros y le veremos cara a cara. Él se manifestará tal cual es, dice la Biblia. Yo seré su Dios
y Él será mi hijo. Una unidad eterna que nunca más volveremos a alejarnos de Él. Dígame si acaso no es esta una gran bendición. ¿Acaso no es algo que nosotros tenemos que valorar ahora y tomar en cuenta? Yo creo que sí. Quiero hacer un llamado a aquellos que han desmayado, que los problemas, que las preocupaciones han acabado por cansarlo, por agotar sus fuerzas espirituales, y moralmente se siente decaído, y no digamos espiritualmente. Este es el momento para recuperar esas fuerzas. No espere lo mejor aquí. Lo mejor está en la eternidad, allá con el Señor. Allí está lo mejor. Es urgente que volvamos nuestro interés, nuestra atención a lo que nos enseña la palabra. Un nombre nuevo quiere decir que habrá una experiencia espiritual para el creyente. En ese encuentro tenemos una leve idea de nuestro Señor. Por fe andamos de la mano con Él, por fe. Pero un día esa experiencia será tan estrecha, será tangible, será algo que experimentemos nosotros, quiere decir, lo vamos a experimentar presencialmente, ahí con Él. Será algo precioso. Si está llorando, si está triste, si está preocupado, fortalézcase hoy con estas palabras. Entreguémonos todo a Dios y dejemos que Él se glorifique. Dejemos que Él tome el control de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por tu pueblo, por mis hermanos y hermanas, por los que están enfermos, por los que sienten la tristeza, la preocupación, por los que están ya cansados, atosigados, Señor, por el peso de la preocupación, por esta situación, por el encierro, por lo que sea, Padre. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ministre esas vidas. Ministra en nuestros corazones, Señor, que nos levante el ánimo, que podamos sentir un toque de tu poder, que reaviva, Señor, nuestra esperanza, en el nombre de Jesús, que de pronto el ánimo de tu pueblo se levante, Señor, de ese hermano, de esa hermana, hombre o mujer, en este momento hay esos jóvenes, niños, adolescentes, ancianos, sean tocados y ministrados, que su fe sea fortalecida, Señor, que no le vayan a creer la mentira al enemigo de que están acabados, de que no hay esperanza. No, si nuestra esperanza no es lo bueno que pueda ponerse la vida en este planeta. Nuestra esperanza está contigo. Nuestra esperanza radica, Señor, en el momento en que tú nos levantes y nos traslades a la eternidad, nos pongas en la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús, ministra pues, Padre, trae la bendición, el ánimo, la fortaleza, el aliento para tu pueblo, en el nombre maravilloso de Jesús. Oramos por los que están enfermos. Si hay un propósito ahí, levántalos, Padre, levanta a tus hijos e hijas, levanta, toca, ministra de una manera extraordinaria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos por las autoridades, por nuestros gobiernos. Oramos por los doctores, las enfermeras, enfermeros, Señor, todos. Los militares, los policías, las autoridades de todo tipo que están al frente de la contingencia que vive el planeta, Señor, el mundo entero. Ten piedad y misericordia. Pero también oramos por la parte espiritual de todo ser humano. Toca las vidas, toca los corazones. Señor, los que morirán sin Dios, sin fe y sin esperanza, antes que expiren, tócalos, Padre. Usa medios, tócalos en el nombre de Jesús. Salva de norte a sur, de este a oeste.
Gracias, Dios mío, por esta bendición. En el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. El día de mañana, Dios mediante, 5:30 de la tarde en adelante estaremos transmitiendo para la gloria de Dios. Continuaremos con la segunda parte de este mensaje. Y el domingo a las 12:30 del mediodía vamos a retomar el tema que tocamos precisamente el domingo pasado de la Cena del Señor. Va a estar precioso y maravilloso. Quiero invitarle, prográmese, participe con sus hijos. Esto le va a ser de mucha bendición. Tome nota de esto, por favor. Y hay que participar de la Cena del Señor. Gracias por su atención. Gracias por su sintonía. Vamos a esperar sus reportes. Dios bendiga a todos los que se reportan, a los que oran. Nosotros también estamos orando por ustedes. Las peticiones que nos envían a través de esta transmisión, quiero decirle que están siendo tomadas en cuenta. Oramos por ellas y queremos estar en comunicación con ustedes. Que el Dios de los cielos les continúe bendiciendo ricamente. Gracias por su sintonía y que tengan una noche reparadora en el nombre del Señor. Amén.